Se da comienzo a la segunda parte de patología de víscera hueca y vamos a comenzar con apendicitis. La apendicitis aguda, diagnóstico ecográfico. El signo directo es ver el apéndice, describiendo los hallazgos ecográficos y la ubicación de la misma. Y luego están los signos indirectos que los veremos más adelante. Una ecografía normal no excluye un cuadro apendicular. Es necesario comenzar el estudio con un transductor convexo, teniendo como reparos al ombligo y a la espina ilíaca anterosuperior derecha. A veces se puede comenzar con un corte paralelo a la línea media en el lado derecho y ir desplazando el transductor hacia la espina ilíaca anterosuperior derecha y, tomando una postura ascendente hasta ubicar al ilion terminal. Una vez localizado el mismo, seguir su recorrido hasta la unión con el ciego. Algunos ecografistas utilizan un ligero decúbito lateral no mayor a 30 grados para explorar la fosa ilíaca derecha. Aquí se observa el ciego y el apéndice, a la cual se le explora tanto en el corte longitudinal como axial, valorando la pared y su luz, y un plus extra que es definir siempre que se pueda cómo está la base. En esta imagen se puede ver un apéndice aumentado de tamaño, engrosado, con una base normal, donde se puede diferenciar la pared y la luz apendicular. Se podría decir que está en un periodo probablemente catarral. Aquí otra imagen donde se observa el ilion terminal y el ciego, y saliendo de la cara posterior del ciego en una posición descendente externa, una imagen compatible con un apéndice donde la misma se encuentra aumentada de tamaño, engrosada, con pérdida de la ecoestructura normal, no pudiendo diferenciar entre luz y pared. Puede decirse que se trata de una apendicitis flegmonosa. En el corte oblicuo a nivel de fosa ilíaca derecha se observa el ciego y un apéndice en posición descendente, aumentada de tamaño, pero no de grosor. La base, como lo marcan las flechas, se encuentra ensanchada y ha perdido la diferencia entre la luz y corteza. Este cuadro también puede ser compatible con una apendicitis flegmonosa. Signos indirectos. Los signos indirectos van a ser líquido a nivel del espacio parietocólico derecho, interasa, espacio de Morrison, imagen compatible con un plastrón, asas de intestino dilatada. Pero ¿por qué no se puede ver un apéndice por ecografía? A veces porque el paciente es muy obeso, porque hay abundante materia fecal, porque la ubicación apendicular es retrocecal o ascendente interna, pero lo más importante es por la acción del patobica de la cavidad abdominal, que es el epiplor mayor, que bloquea donde se encuentra el proceso flogósico, pero en general no puede bloquear todo. Y entonces aparecen los signos indirectos que ya les he mencionado, los cuales, sumados al laboratorio y al examen físico, conducen a la exploración quirúrgica del paciente. A veces los casos clínicos se complican aún más, especialmente cuando existe patología concomitante de otro órgano en el área en estudio. Este paciente, que debido a su edad de por sí ya es complicado, es derivado por presentar una tumoración palpable en flanco hipocondrio derecho, con importante dolor y una temperatura de 38,7. El informe ecográfico con el cual se deriva al paciente es de un cálculo impactado en la unión piel-ureteral en un riñón hidronefrótico terminal, donde no se observa parénquima funcionante con probable infección urinaria. Se repite la ecografía corroborando los hallazgos ecográficos previos.
pero cuando se explora entre la línea axilar anterior, a nivel del flanco derecho hipocondrio derecho, se puede observar esta imagen, la cual tiene un contenido líquido, englobando en su interior material ecogénico en suspensión y una imagen ecogénica en semiluna que deja cono de sombra posterior y que ecográficamente es lo que se denomina plastrón. A nivel de ciego y colon ascendente se observa una banda líquida heterogénea que se extiende posterolateral al colon ascendente como lo marca la flecha blanca, terminando a nivel distal a 4 centímetros del ángulo hepático en una imagen cuyo contenido es líquido, el cual tiene en suspensión un material ecogénico y bandas de fibrina, desplazando en posición anterior al colon ascendente como lo marca la flecha roja. La exploración quirúrgica informó de una apendicitis retrocecal ascendente perforada en su extremo caudal con una peritonitis focalizada. Paciente con un cuadro de abdomen agudo de 4 días de evolución, presenta síntomas de obstrucción intestinal en las últimas 6 horas. En los distintos cortes no se logra ver el apéndice debido al accionar del patobica intraabdominal, pero se pueden ver los signos indirectos de irritación peritoneal, como es el líquido a nivel del espacio de Morrison. Aquí hay líquido también a nivel del espacio perirrenal, parietocólico derecho. Se suma además la presencia de abundante líquido en el estómago, como lo muestran las flechas blancas, que no es concordante con las 8 horas de ayuno que lleva el paciente. Aquí se observa un asa de yeyuno con abundante líquido en su interior, muy distendida, estando todo el intestino delgado comprometido. La exploración quirúrgica mostró un cuadro de apendicitis aguda gangrenosa con un apéndice en posición ascendente interna que englobaba en forma de gancho parcialmente al ilion terminal responsable del cuadro obstructivo. Aquí otro paciente con síndrome de fosa ilíaca derecha, donde en este corte oblicuo se observa la presencia de líquido interasa con un material ecogénico en suspensión que engloba a una imagen en semiluna que deja cono de sombra posterior compatible con un proceso inflamatorio plastronado. Se observa líquido a nivel del espacio de Morrison, se explora al paciente y se encuentra que el proceso flogósico es secundario a una complicación de un divertículo de Meckel. Aquí otra paciente con síndrome de fosa ilíaca derecha. En este corte oblicuo se puede ver el mesenterio, el cual alberga a estas imágenes ovoideas con un borde externo hipoecoico y una parte central ecogénica, hallazgos que son compatibles con adenopatías como lo indican las flechas. En esta imagen se puede ver gran cantidad de adenopatía. Posteriormente se ubica el ilion terminal y luego la unión con el ciego y en una posición descendente anterointerna un apéndice que tiene un patrón ecográfico normal como lo muestra la flecha roja. El ecografista informa que se trata de un cuadro clínico conocido como ileitis mesentérica. Si el cirujano respeta el informe ecográfico, no es necesario operar a esta paciente. Fecaloma. Ecográficamente el fecaloma se presenta de dos maneras, dependiendo del tiempo de evolución. Como se ve en este caso, esta imagen ligeramente ecogénica, con aspecto de miga de pan, que deja un cono de sombra posterior sucio. O esta otra imagen, fuertemente ecogénica, que deja un cono de sombra bien marcado, lo cual indica que en este paciente el fecaloma lleva mucho tiempo. La ecografía, además de indicarnos el tiempo de evolución del fecaloma, también nos ayuda a tomar la mejor decisión para el tratamiento del paciente. La presencia de un fecaloma
produce complicaciones no solo a nivel intestinal, evitando la evacuación con retención de materia fecal, lo que trae aparejado un sinfín de problemas que no corresponden tratarlos aquí, sino también repercusión en otros órganos, especialmente en la vía urinaria, siendo el órgano más comúnmente afectado a la vejiga, produciendo cuadros de retención urinaria. Y cuando el cuadro clínico es muy severo, también alteración de la vía excretora. Corte longitudinal, se observa un recto muy dilatado, ocupado por materia fecal con aspecto de miga de pan, que deja un cono de sombra sucia. Y en este corte transverso, el recto dilatado con el fecaloma en su interior. El motivo del estudio ecográfico era por retención urinaria. La otra complicación que, como dije anteriormente, es la obstrucción de la vía excretora, la cual ocurre en pacientes postrados en cama con una inmovilización casi total. Aquí se observa el colon ascendente, el cual está moldeado por esta imagen fuertemente ecogénica que deja cono de sombra posterior. En esta otra imagen, en la derecha, el colon descendente con igual patrón ecográfico. Aquí, en el ángulo hepático, donde se puede ver la dilatación de la vía excretora. En el momento de realizar el estudio ecográfico, la paciente estaba con sonda. Cuando se estudia a niños con constipación persistente severa, la ecografía también puede ayudar en la sospecha de un megacolon congénito, como lo muestra la imagen en este corte longitudinal, donde el recto está muy dilatado con un fecaloma en su interior. Aquí en el corte axial, que muestra la verdadera magnitud del problema para un niño de 11 años. Aquí en este caso clínico, paciente con fecaloma, corte longitudinal y oblicuo para valorar el mismo, el cual por las características ecográficas no es de mucho tiempo, pero refiere que en más de una oportunidad le han tenido que realizar extracción manual. Como antecedente de este paciente, hace 22 años lo operé de un cáncer de ciego perforado que ingresó por guardia con un cuadro de abdomen agudo. Posteriormente, a los 5 años ingresa de urgencia con un cuadro de obstrucción intestinal, donde en la laparotomía exploradora se encontró un tumor en la parte terminal del yeyuno, siendo el mismo un adenocarcinoma primitivo y no una metástasis. Hace 3 años comienza con dolor intenso a nivel del epigastrio, que se intensifica en el periodo postprandial, pérdida de peso, trastornos severos en la evacuación intestinal, motivo por el cual su médico de cabecera, teniendo en cuenta los antecedentes del paciente, piensa probablemente en un secundarismo y le realiza tomografía de tórax, abdomen y pelvis, siendo todo negativo para tumor, encontrando en esos estudios una llamativa calcificación de toda la pared aórtica y de las arterias ilíacas, marcadores tumorales negativos, y posteriormente hace los estudios endoscópicos, los cuales también fueron negativos para tumor. Teniendo en cuenta el informe de la tomografía, se coloca al paciente en decúbito lateral y, ayudado por el Doppler color, se explora la aorta, donde se puede observar de que no existe flujo tanto a nivel del tronco celíaco ni a nivel de la arteria mesentérica superior. El resultado final es obvio, que ya todo lo tienen en su mente. El colon irritable. Le llamo a este cuadro la enfermedad de los pacientes sanos, porque tienen tantos síntomas, reciben tantos estudios, reciben tantos tratamientos y todo sigue igual. El paciente terminará con sus síntomas hasta sus últimos días. Aquí, desde el punto de vista ecográfico, se puede observar el colon descendente, sigmoides,
como un tubo rígido que ha perdido sus austraciones sin presentar alteración a nivel de la pared ni de la luz intestinal. Vean esta imagen, esta otra imagen que es más evidente la pérdida de las austraciones, y aquí con un transductor plano para tener mejor imagen, donde se ven las pérdidas de las austraciones, imagen en tubo rígido, y esto es compatible con colon irritable, muy semejante a lo que nosotros vemos cuando se realiza un colon por enema. Enfermedad diverticular del colon. Donde los vasos rectos atraviesan la pared del colon y se dirigen a la mucosa, es el punto de debilidad por donde se originan los divertículos, los cuales deberían ser llamados pseudodivertículos, ya que carecen de pared muscular. El puntapié inicial que desencadena la complicación de un divertículo es semejante a lo que pasa en el cuadro apendicular, es la obstrucción de la boca del mismo. En la población general mayor de 65 años, la incidencia de enfermedad diverticular es alrededor del 60%. Entonces, si es tan alta su incidencia, hay dos preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Es realmente una enfermedad o es una etapa normal en un envejecimiento del intestino? Pero algo que debe quedar claro, su alta incidencia vuelve a la ecografía en un estudio de capital importancia. Es común el pedido de una ecografía abdominal en pacientes que presentan los siguientes síntomas: flatulencia, constipación, dolor en el hemiabdomen inferior que empeora con las comidas, la eliminación de gases o de materia fecal disminuye las molestias, y todo esto son síntomas que se dan tanto en el colon irritable pero también en la enfermedad diverticular. ¿Cómo se puede presentar una enfermedad diverticular? Asintomática y se hace un descubrimiento incidental, o a través de las complicaciones, ya sea la complicación aguda, que es la hemorragia, y por las infecciones. Y en las infecciones tenemos las diverticulitis, cuyas complicaciones son los abscesos, las fístulas y las estenosis. ¿Cuál es la evolución de una diverticulitis? Puede formar un absceso confinado al espacio parietocólico, un compromiso retroperitoneal o pélvico, una peritonitis generalizada por ruptura del absceso, pero no comunicando con la luz del intestino, y una peritonitis fecal cuando la comunicación con la luz del intestino es evidente, entonces la materia fecal pasa a la cavidad intraabdominal. Un divertículo no complicado se define como una imagen ecogénica lateral a la pared del asa intestinal que deja cono de sombra posterior, como lo está mostrando esta flecha. La flecha amarilla muestra el divertículo y la flecha roja el cono de sombra posterior. Esto es una verdad media, ya que hay divertículos que se ubican en la cara anterolateral y tienen una configuración diferente, como se muestra en esta imagen. En cara anterior, en la proximidad del borde superior, es ecogénica, deja cono de sombra posterior, como lo está mostrando la flecha amarilla. Y también pone al descubierto la ausencia de la capa muscular, como lo están mostrando las flechas rojas. En esta otra imagen, en pared anterior, ecogénica, y también corresponde a un divertículo que en este caso también deja cono de sombra posterior. En esta imagen el divertículo está bien en pared anterocentral, digamos. Es ecogénico, deja cono de sombra posterior, y aquí en especial puede existir cierto grado de actividad inflamatoria por el grosor y lo hipoecoico de la pared del sigmoide que rodea al divertículo. Fíjense un poco hacia atrás que la pared es totalmente normal. Esta imagen corresponde a un paciente que consulta por dolor importante en fosa ilíaca izquierda, fiebre, leucocitosis con neutrofilia.
se ubica en un plano superior a los vasos ilíacos, cara anterior del sigmoides, una imagen hipoecoica que deja refuerzo posterior, por lo tanto indica la presencia de líquido en su interior. Cuando se aplica Doppler color, existe un aumento de la circulación en la periferia de la imagen en estudio. Esto es compatible con un cuadro de diverticulitis. Se pide una tomografía computada de urgencia que informa útero globuloso, cuello engrosado, en fosa ilíaca izquierda por delante de los vasos ilíacos. Se observa una formación quística de 32 por 22 milímetros, compatible con divertículo, observando otros divertículos en colon descendente y sigmoides. Se realiza tratamiento médico y, superado el cuadro mórbido, la fibroconoloscopía confirma la enfermedad diverticular. Paciente con otra imagen donde se observa un segmento de sigmoides con un patrón escoestructural alterado y una imagen diverticular en la pared lateral con un contenido hipoecoico que deja refuerzo posterior, como lo indica la flecha. La clínica de la paciente es semejante al cuadro anterior. Se realiza el tratamiento y luego de realizado el tratamiento, la fibrocolonoscopía confirma la enfermedad diverticular del colon. Paciente con intenso dolor a nivel del hipogastrio, con irradiación hacia el ano y región uretro-perineal, sin fiebre. A nivel del recto superior, en pared lateral interna, se observa una imagen hipoecoica redondeada con un contenido hipoecoico, deja importante refuerzo posterior. Corresponde a un cuadro de diverticulitis. Como la parte distal del recto muestra un patrón alterado, se realiza un corte longitudinal en un plano inferior y se puede ver esta imagen redondeada, ecogénica, con un área central hipoecoica, rodeando a dicha imagen. La pared intestinal está hipoecoica e engrosada. Se realiza tratamiento y luego la fibrocolonoscopía informa la presencia de divertículos, descartando otras patologías. Paciente derivado por presentar un cuadro de cólico renal izquierdo, donde el riñón muestra un seno ecogénico sin observar imágenes de litiasis mesurables al momento del estudio. Cuando se sigue el recorrido del uréter izquierdo a nivel de la fosa ilíaca izquierda, se observa al patobica del epiplón bloqueando la proyección del sigmoide, pero no puede bloquear todo y permite ver líquido a nivel del espacio parietocólico izquierdo con esas bandas ecogénicas que corresponden a fibrina. En esta imagen obtenida con un transductor plano que define mejor la presencia de líquido con fibrina, esto se trata de una peritonitis localizada por ruptura de la pared del divertículo, pero su boca está obstruida, ya que no es una peritonitis fecal. La ecografía muestra otro rol importante porque induce al médico a elegir el mejor tratamiento. En esta imagen corresponde a un paciente a quien se le había realizado un trasplante de médula que es derivado por dolor en fosa ilíaca izquierda. En la pared lateral del sigmoide se observa esta imagen que tiene un borde ecogénico grueso con un interior heterogéneo donde sobre un fondo hipoecoico aparecen múltiples imágenes ecogénicas. Existe un marcado refuerzo posterior. Cuando se aplica Doppler color, no muestra circulación interna, interpretando que las imágenes ecogénicas corresponden a la presencia de aire, siendo la imagen en estudio un absceso diverticular. Nótese las diferencias ecográficas con las imágenes mostradas anteriormente. Se sigue el estudio dentro de un pedido de ecografía abdominal y a nivel del parénquima hepático se constatan 3 imágenes hipoecoicas que dejan refuerzo posterior, no muestran circulación interna, pudiendo ser estos hallazgos compatibles con abscesos intrahepáticos, lo cual fue confirmado por la tomografía computada.
Paciente consulta por dolor hipogástrico, distensión abdominal, disuria, infección urinaria y en el último tiempo sensación de que elimina aire cuando orina. Corte longitudinal algo oblicuo a nivel del hipogastrio. Se observa el sigmoides, la rodilla del mismo y el recto superior. Llama la atención la ecogenicidad de la grasa mesentérica y la irregularidad festoneada de la misma. El recto superior muestra un patrón hipoecoico difuso como lo está mostrando la flecha. Se realiza un corte axial y se puede observar la pared intestinal engrosada, pérdida de la ecoestructura normal, irregularidad en la luz, dando la impresión de que algo la está ocupando. No se observa aumento de la vascularización. Utilización de un transductor plano, donde se puede observar la vejiga y el intestino alterado, en contacto a nivel de la cúpula de la vejiga. Entre ambas vísceras, una imagen ecogénica que deja un refuerzo posterior sucio, como lo marca el indicador, la manito, entre ambas vísceras. Los estudios complementarios indicaron la presencia de una fístula y aquí la pieza quirúrgica donde estaba la fístula, casi en la cúpula de la vejiga, y la parte del intestino comprometida era la rodilla del sigmoide, donde se une con el recto. Esto tiene una explicación. El sigmoide tiene un meso largo, por lo cual se puede desplazar más que el resto del colon, y cuando existe un proceso flogósico a este nivel, casi siempre participa bloqueando en una actitud defensiva junto con el patobica del epiplón mayor. Paciente con cuadros suboclusivos, dolor en flanco, fosa ilíaca izquierda, corte longitudinal en flanco izquierdo, se observa un estrechamiento segmentario del sigmoides con una pared engrosada en forma simétrica y disminución de la luz. Se realiza un corte axial a nivel de la zona estenosada, pudiendo observar pared engrosada, pérdida de la ecoestructura, con una luz disminuida de tamaño irregular, dando esa imagen en estrella. Este patrón ecográfico se repite en casi todas las patologías inflamatorias del colon, pero no es suficiente para descartar un proceso neoplásico. La fibrocolonoscopía demostró la presencia de una estenosis como complicación de la enfermedad diverticular. Bueno, aquí terminamos con divertículo y se han mostrado todas las complicaciones que puede tener un divertículo desde el punto de vista ecográfico. Colitis ulcerosa. ¿Qué importancia puede tener la ecografía en la colitis ulcerosa? Nosotros decimos que es una enfermedad difusa que afecta fundamentalmente a la mucosa y generalmente se inicia en el recto. Ecográficamente se puede encontrar engrosamiento difuso de la pared con disminución de la ecogenicidad, disminución o alteración de la luz, con el Doppler color, hiperemia de la pared y también podemos identificar las complicaciones. Corte longitudinal a nivel del sigmoides utilizando un transductor plano. Se puede observar un asa en tubo rígido con un patrón ecográfico más hipoecoico que lo habitual. Pared engrosada con pérdida parcial de la ecoestructura. La luz tiene un trayecto anfractuoso, disminuida de tamaño. El corte axial confirma los hallazgos descritos previamente. Utilización de un transductor convexo para tener mayor penetración. Siguiendo con el corte longitudinal se puede ver vejiga, útero y el recto, el cual muestra el mismo patrón ecográfico que el sigmoides. Corte longitudinal, utilización del Doppler color que muestra el aumento de la vascularización a nivel de la pared intestinal. Y aquí el corte axial.
Entonces, cuando tenemos una imagen en tubo rígido, especialmente de sigmoides y recto, con una pared hipoecoica engrosada, luz alterada y aumento de la vascularización parietal, son hallazgos compatibles con colitis ulcerosa. Paciente con aumento importante de la catarsis hasta 12 veces por día, ha sido medicado con respuesta parcial y transitoria al tratamiento, lo que igual motiva el estudio ecográfico, corte longitudinal a nivel del hipogastrio, se puede observar vejiga, recto superior y sigmoides. El recto muestra una alteración de su ecoestructura con una banda líquida a nivel del meso. Corte axial que muestra engrosamiento parietal, la ecoestructura en general está preservada, la luz está preservada pero con un patrón ecográfico alterado. Lo mismo que en la mucosa se observa también la banda líquida rodeando al asa a nivel del meso. La fibrocolonoscopía con biopsia confirma los hallazgos ecográficos. Paciente con antecedentes de colitis ulcerosa de larga evolución, con episodios de reagudización frecuentes. El último, luego de una transgresión alimentaria, necesitó de terapia intensiva donde se diagnostica presencia de abscesos intrahepáticos. El recto tiene un patrón ecoestructural alterado, incluso se observa esta imagen que marca la flecha, que altera la pared con aumento de la ecogenicidad de la grasa mesentérica. Uno podría pensar que este fue el lugar de fístula que originó todo el desastre que se observa en la cavidad intraabdominal del paciente. El hígado muestra múltiples imágenes compatibles con absceso en diferentes estadios. En síntesis, la colitis ulcerosa es una enfermedad de la mucosa, pero en el periodo agudo puede estar afectada toda la pared, lo mismo cuando las recurrencias son muy frecuentes asociadas a transgresiones alimentarias, donde además de la pared pueden aparecer complicaciones a distancias, como lo han demostrado la ecografía. Pólipos del colon. ¿Es útil la ecografía? Y yo les voy a decir que la respuesta es sí. Y voy a tratar de demostrarlo. Corte longitudinal utilizando un transductor plano a nivel del sigmoides. En su parte distal se observa esta imagen de 9,9 por 6,8 milímetros en la parte central del intestino. Este estudio fue hecho el 11 del 10 del 2016. Se hace un corte ligeramente oblicuo y se puede observar cómo la imagen en estudio abre la luz del intestino, como lo indican los indicadores. Un año después, 11 del 10 del 17, la fibrocolonoscopía confirma el hallazgo ecográfico como lo muestra esta imagen. Se observa a nivel de sigmoides la presencia de divertículo indicado por la flecha. Y en la proximidad de la rodilla del sigmoides, sobre la parte central de la víscera, esta imagen redondeada de 13,2 milímetros que abre la luz intestinal, como lo indican las flechas, con diagnóstico probable de pólipo colónico. El estudio fue realizado el 10 del 7 del 19. La endoscopía, que se realizó el 15 de julio del mismo año, confirma el hallazgo ecográfico. Cáncer de colon. En todo paciente sintomático, la ecografía puede hacer diagnóstico de presencia de un cáncer de colon hasta en un 80%. Según la experiencia del autor, el lugar más difícil del diagnóstico es a nivel del colon transverso, ángulo esplénico. Otros autores hacen referencia al recto y al colon ascendente. Paciente que hace 6 meses atrás consultó por anemia en un estudio donde le realizaron una ecografía abdominal, la cual fue informada como normal, marcadores tumorales y fibrocolonoscopía, todo normal.
Corto oblicuo en fosa ilíaca derecha, donde se puede observar una imagen de 57,3 por 21,8 milímetros, de bordes bien definidos, interiormente es hipoecoica, deja refuerzo posterior. En estos dos cortes se ubica topográficamente a la imagen, la cual se ubica en el ciego. Aquí está el ilion terminal y en este extremo el colon ascendente. Cuando se aplica Doppler color, muestra circulación interna. Se le solicita una tomografía, la cual informa lesión con densidad de partes blandas en la región secoapendicular y tal vez en menor medida en el ilion terminal. Sin embargo, el contraste oral progresa a través de la misma sin poder determinar su origen. Ganglios regionales menores de 1 centímetro. Tenía marcadores tumorales, sobre todo el CA19 muy aumentado. Y aquí está la pieza quirúrgica, que habla de un adenocarcinoma colónico bien diferenciado sobre un adenoma túbulo velloso y linfadenitis reactiva en 18 ganglios. Paciente de 64 años con anemia crónica y cuadros persistentes de gastritis que hace 1 año y medio se le realizaron estudios para determinar la causa, incluyendo estudios endoscópicos, los cuales estuvieron dentro de parámetros normales. Derivada por presentar dolor abdominal, acompañado de distensión con pérdida de peso. En el inicio del estudio ecográfico se observa esta imagen nodular a nivel del lóbulo izquierdo. Cuando se aplica Doppler color, muestra circulación periférica, deja refuerzo posterior. A nivel de fosa ilíaca derecha, utilizando un transductor plano, en un corte ligeramente oblicuo, se observa el ilion terminal con una ecoestructura alterada, elevado, y a nivel del recto una imagen redondeada con una pared gruesa, hipoecoica, irregular, que determina un área central heterogénea sobre un fondo hipoecoico, áreas ecogénicas. Se focaliza en el corte a nivel de la imagen descrita previamente y corresponde a la luz del recto con una pared engrosada, pérdida de la ecoestructura normal y un patrón infiltrativo por su borde posterior. La luz se encuentra disminuida, desplazada, irregular. La ecografía mostró además la presencia de ganglios a nivel mesentérico y una dilatación pielocalicial moderada. La tomografía informa de un proceso neoproliferativo en región secoascendente que impresiona compromiso de la grasa vecina y dilatación de la vía excretora del riñón derecho. La fibrocolonoscopía se avanza sin dificultad hasta los 30 centímetros, donde hay una compresión extrínseca que no permite pasar al endoscopio. Marcadores tumorales negativos. La anatomía patológica indicó un tumor neuroendocrino bien diferenciado con metástasis local y ganglios positivos. Corte oblicuo a nivel de fosa ilíaca derecha utilizando un transductor convexo. La flecha blanca corresponde al ilion, el cual en su parte terminal muestra una pared engrosada, una ecoestructura alterada y una disminución de la luz. La flecha gruesa corresponde al ciego, el cual presenta las mismas alteraciones que el ilion terminal, y la punta de flecha es el colon ascendente, el cual también se encuentra afectado en su inicio. La flecha amarilla indica un asa de intestino bloqueando la zona. Este corte más focalizado agrega a lo ya mencionado el refuerzo posterior y un meso hiperrefringente. Se utiliza un transductor plano donde se tiene una definición bien clara de lo expuesto. Aquí el ciego, el ilion terminal, donde la afectación es mayor a nivel de la pared posterior. Y aquí el colon ascendente que muestra su afectación inicial. En esta imagen se observa la presencia de una adenopatía a nivel del mesenterio. El diagnóstico fue de un tumor neuroendocrino. Corte axial a nivel de hipocondrio derecho, se ubica el riñón derecho y en la proyección del ángulo hepático del colon se observa una imagen redondeada con una pared
anterior engrosada, pero mantiene su ecoestructura, no pudiendo definir bien la pared posterior, pero sí se puede observar que de su borde interno crece una imagen arborescente hacia la luz del colon, como lo indican las flechas. Corte focalizado en el área de estudio muestra cómo esa imagen arborescente ocupa la luz colónica. La fibrocolonoscopía informa divertículos aislados no complicados. En ángulo hepático se observa una lesión de aspecto infiltrativo, ulcerada, de unos 50 milímetros de diámetro, de la cual se toman biopsia. En transverso, pólipo pediculado de 15 milímetros, el cual se reseca, y en transverso distal otro de 10 milímetros. La tomografía en la región del colon ascendente se observa una imagen redondeada, sólida, que compromete marcadamente la luz. Se ubica por dentro y detrás del sector inferohepático y por delante del polo inferior del riñón derecho, compatible con proceso neoproliferativo. Y aquí está la pieza quirúrgica. Fíjense en la ecografía, la imagen arborescente, como lo muestra la imagen en la parte inicial del colon transverso. Corte transverso algo oblicuo a nivel del epigastrio, hipocondrio derecho. Y vamos a ubicarnos un poquito. La flecha blanca indica el antro gástrico. Las flechas rojas, el colon transverso. Por lo tanto, la imagen a definir se ubica en el colon transverso en su inicio, como lo están marcando los indicadores, que es una imagen hipoecoica, nodular, de paredes gruesas, alteración de su ecoestructura, disminución de la luz, no definiendo bien el borde posterior. Se focaliza el corte de la imagen en estudio, pudiendo observar la flecha amarilla, hiperrefringencia de la grasa, y la flecha roja, como muestra ese patrón infiltrativo a nivel de la pared posterior. Existe la presencia de ascitis a nivel del parietocólico derecho y a nivel periesplénico, presencia de secundarismo hepático, y en esta imagen laparoscópica se puede observar la flecha roja, ascitis, la flecha amarilla, nódulos parietales, la flecha blanca, el pobre patobica del epiplón infiltrado por el tumor. Aquí les presento el segundo caso donde al momento de la ecografía ya se tenía el diagnóstico de cáncer de colon. La historia es la siguiente: paciente totalmente asintomático que consulta para hacerse operar de una hernia inguinal derecha programada, y en el acto quirúrgico, en el contenido del saco, se encuentra un ganglio dudoso a nivel del meso. El informe patológico fue metástasis de un adenocarcinoma. Y aquí está la endoscopía que habla: lesión mamelonada y ulcerada de colon transverso, sugestiva de atipía. Por supuesto, cuando se me solicita la ecografía, yo informé como que era todo normal para, ¿cómo se llama?, para lesión neoplásica. Pero posteriormente, revisando las imágenes, se pudo ver cómo en el colon transverso, donde está la flecha blanca, ahí había una alteración de la pared, que si uno lo correlaciona con la imagen, el informe de la endoscopía, es muy parecido a la imagen que se observa ahí. Entonces es muy probable que en este caso, como uno es autodidacta en este tema, quizás me faltó el libro para hacer un buen informe. Paciente con dolor en epigastrio, con mucha flatulencia, dispepsia hiposténica marcada. Cuando se explora el abdomen con transductor en los distintos cuadrantes, todo era normal. Pero cuando se hace un corte bien en parrilla costal anterolateral izquierda, con transductor en posición oblicua dirigido hacia el abdomen, se puede observar esta imagen en U invertida, que tiene un engrosamiento parietal con alteración de la ecoestructura y una disminución de la luz.
El corte axial confirma lo descrito previamente. Ahora es necesario ubicar bien dónde asienta la imagen en estudio. Entonces aquí esta imagen que sube, punta de flecha, corresponde al colon transverso en su parte terminal. Y esta flecha blanca al ángulo esplénico y las flechas rojas al colon descendente. Entonces la tumoración está en la parte terminal del colon transverso, ángulo esplénico. Dolor en abdomen inferior, importante dispepsia, flatulencia, diabético, insulino dependiente. Corte longitudinal a nivel del sigmoides, donde se puede observar una alteración de la pared del mismo por una distancia de 31 milímetros, con engrosamiento parietal, el versito de siempre, pérdida de la ecoestructura y disminución franca de la luz. Al aplicar Doppler color no muestra un aumento del flujo, pero la imagen que se obtiene es la típica imagen de virola, que es la forma más habitual de presentarse el cáncer de colon izquierdo. Se observa una adenopatía a nivel del mesenterio, como lo muestran los indicadores, y la videocolonoscopía habla de una lesión úlcero-infiltrante a 20-22 centímetros del ano, no franqueable, con el estudio endoscópico. El informe tomográfico habla de que en relación al pedido médico se evidencia engrosamiento parietal, circunferencial, segmentario, comprometiendo el colon sigmoides con una extensión máxima de aproximadamente 119 milímetros. Se cuantifica un espesor parietal de aproximadamente 17 milímetros con una reducción luminal sin evidencia de signos de distensión de asas proximales. Alteración leve del tejido graso perilesional con signos de ingurgitación vascular y elementos ganglionares a nivel de la raíz mesentérica con un diámetro máximo de 10 milímetros, hallazgos compatibles en primer término con proceso atípico del colon. La anatomía patológica confirmó la presencia de un adenocarcinoma. Paciente consulta para ser operada de litiasis por vía laparoscópica, se le repite el estudio y además de la vesícula que estaba totalmente ocupada por cálculos, cuando se le realiza este corte oblicuo a nivel de fosa ilíaca izquierda, se observa este segmento de sigmoides normal, como lo indican las flechas, y luego en esta otra parte una alteración de la pared y de la luz con engrosamiento, pérdida de la ecoestructura y disminución de la luz del sigmoides en una paciente que venía para ser operada de otra patología y el tamaño de la misma era de 41 por 22 milímetros. El corte axial confirma lo previamente descrito y la endoscopía habla de una lesión úlcero-infiltrante en el colon sigmoides no franqueable con el endoscopio. La tomografía habla de engrosamiento circunferencial segmentario comprometiendo el tercio proximal del sigmoides. Y esto también fue un adenocarcinoma, pero lo más importante que les quiero llamar la atención es que la paciente venía para operarse de la vesícula. Y si yo hubiese aceptado la ecografía con la cual venía la paciente, yo lo hubiese operado. Y después aparecen las complicaciones y nosotros quedamos mal. Por eso es importante lo que yo le hablaba del interrogatorio. Paciente consulta por síntomas de prostatismo importante, acompañado de malestar hipogástrico. El malestar hipogástrico también lo da la obstrucción prostática. Es constipado crónico, pero con dieta y laxantes naturales lo controla. Corte longitudinal a nivel del hipogastrio,
donde se observa la próstata, flecha blanca, vejiga, flecha roja, y por detrás de esta última, a nivel del recto, una imagen amorfa de aspecto sólido que ocupa su luz. Cuando se aplica Doppler color, la misma es vascularizada, asciende en pared posterior, impresiona que infiltra al meso, como lo muestra la flecha blanca, con aumento de la ecogenicidad típica de la grasa. Los estudios complementarios confirmaron la presencia también de un adenocarcinoma de recto. Paciente cuyo motivo de consulta fue por una constipación crónica, agravada en el último tiempo, pudiendo observar a nivel del lóbulo izquierdo del hígado una imagen redondeada, con un halo hipoecoico irregular, interiormente es heterogénea, sobre un fondo hipoecoico, áreas periféricas anecoicas, con áreas ecogénicas que incluyen a finos tabiques ecogénicos. Si bien es de aspecto sólido, deja importante refuerzo posterior. Estas imágenes descritas anteriormente se repiten a nivel del segmento posterior del lóbulo derecho, siendo compatibles con secundarismo. Y en el corte longitudinal a nivel del hipogastrio, basculando el transductor hacia la fosa ilíaca derecha, en la proyección del recto, se observa una imagen de 90.92 por 79.28 milímetros, de bordes bien definidos, con un interior principalmente hipoecoico. Deja refuerzo posterior a pesar de su apariencia sólida. Para no caer en la equivocación de estar valorando la próstata, se efectúa una ecografía transrectal donde la próstata es ecográficamente normal. Corte axial por vía transrectal sobre la imagen en estudio, paredes muy engrosadas, pérdida total de la ecoestructura y notable disminución de la luz, como lo indica la flecha blanca. Ambos elevadores del ano le confieren un aspecto en hamaca, como lo indican la flecha roja a la imagen en estudio. La endoscopía habla de una lesión vegetante del recto oxima distal. El informe anatomopatológico fue de un cáncer del recto. Paciente que percibe cierto cambio en el ritmo evacuatorio, se siente muy inflamado, le cuesta hacer la digestión. Esto motiva el estudio ecográfico y a nivel del segmento lateral del lóbulo izquierdo se observa una imagen hipoecoica nodular única. Corte oblicuo a nivel del hipogastrio, imagen redondeada que a nivel posterior impresiona tener un aspecto infiltrativo. Interiormente es hipoecoica con áreas anecoicas, quizás secundarias a necrosis tumoral, deja refuerzo posterior. Cuando se aplica Doppler color, la misma es vascularizada, resalta el patrón infiltrativo del meso, como lo indica la flecha amarilla, la hiperecogenicidad de la grasa. El diagnóstico también fue de un cáncer del recto. Paciente con intensa disuria, urgencia, que llega a la incontinencia y un PSA de 9.75, motivo por el cual el urólogo tratante le plantea una biopsia, la cual también se había realizado hace 8 años atrás. Los familiares, debido a la edad del paciente, solicitan una segunda opinión. Corte oblicuo a nivel del hipogastrio. La flecha blanca indica la próstata con una vejiga casi vacía, pero a nivel del recto una imagen amorfa, como lo indica la flecha roja. Para valorar con mayor exactitud y teniendo en cuenta el PSA del paciente, se decide realizar un abordaje transrectal en el módulo ginecológico, corte axial ligeramente oblicuo sobre la próstata, la cual tiene un patrón ecoestructural normal. Y a nivel rectal, en el corte axial se observa esta imagen compatible con proceso de neoformación con un patrón semejante a los casos comentados anteriormente. En el corte longitudinal se puede observar cómo la imagen tumoral tiene un patrón infiltrativo con una hiperecogenicidad de la grasa mesentérica. Entonces,
Yo tengo un axioma y es el siguiente. Todo paciente con PSA elevado, en general mayor de 4 y menor de 10, tacto rectal negativo, biopsia de próstata negativa, necesita de un estudio de colon, necesita de una fibrocolonoscopía. Aquí en recto ustedes me pueden decir, bueno, muy bueno el diagnóstico ecográfico, pero son tumores de gran tamaño. Bien, les voy a mostrar esta variable. Es un paciente constipado crónico que el motivo de consulta es que se distiende mucho, lo cual le causa una molestia sin otros síntomas. Corte oblicuo a nivel del hipogastrio, se observa la vejiga y un recto con una pared hipoecoica, distendido, siendo difícil definir su luz en este corte. Se focaliza el corte y aparece engrosamiento parietal y la disminución de la luz del recto. Entonces, para seguir valorando este paciente, permítame hacer una pequeña trampita y utilizar todos los recursos que nos brinda la ecografía. Por lo tanto, se le hace una ecografía transrectal en módulo ginecológico, pudiendo observar el engrosamiento con pérdida de la ecoestructura de la pared, como lo muestra la flecha blanca, y una imagen arborescente que crece hacia la luz, como lo muestra la flecha roja. Y a su vez, la ecografía nos da un plus que nos permite mostrar estas adenopatías múltiples. ¿Qué más le podemos pedir a la ecografía? Bien, le he mostrado todos los sectores del colon donde asienta el adenocarcinoma, incluidos los tumores neuroendocrinos. Pero en el colon, y especialmente en recto, también existen otros tumores, algunos primitivos y otros de órganos vecinos, en especial los de la esfera ginecológica y también los de la vía urinaria, pero en una proporción considerablemente menor. Paciente con antecedentes de litiasis vesicular, donde nuevamente se le pide una ecografía hepatobiliar para certificar bien la litiasis y ver si se justificaba o no la vía laparoscópica. La ecografía muestra la litiasis, diagnosticada años atrás, pero cuando se interroga a la paciente, la misma refiere un dolor molesto que lo ubica en el abdomen inferior, por lo cual se decide seguir con la exploración ecográfica. Se constata la dilatación urétero-pielocalicial, moderada como lo muestra la flecha roja. Como se observó la dilatación pielocalicial, se decide, abordar la vía ginecológica realizando una valoración por vía transvaginal, donde el útero y los anexos son todos normales. Se valora en el corte longitudinal el recto y a nivel del recto medio esta imagen que muestra una mucosa normal como lo muestra la flecha fina, que disminuye la luz rectal se valora en el corte longitudinal el recto, se valora en el corte longitudinal el recto y a nivel del recto medio esta imagen que muestra una mucosa normal, flecha blanca fina, con un engrosamiento a expensas de la muscular de la mucosa y submucosa que disminuye la luz rectal, flecha gruesa, la pared muscular prácticamente es normal como lo indica la flecha roja. A nivel de los vasos ilíacos se observan múltiples imágenes nodulares que son compatibles con adenopatía. Se le realizó una rectosigmoidoscopía que se informa como normal. El cirujano, en un razonamiento lógico, le efectúa una colecistectomía y luego, bueno, quizás por un poquito de conciencia por todo lo que se había informado, explora hacia abajo y encuentra patología, explora su incisión, extirpa el apéndice y los ganglios. Y en los ganglios
le informan en la anatomía anatomopatológica la presencia de un linfoma de recto. La paciente falleció a los 60 días inmediatamente después de terminar su primer ciclo de quimioterapia. Entonces, uno puede pensar que, o tratar de justificar, el cirujano con un criterio lógico le respondió a la fibrocolonoscopía, y el endoscopista también puede tener un manto de perdón, porque los linfomas, que son todos no Hodgkin, la alteración de la víscera va a depender a qué tejido ganglionar afecta en la pared. En este caso, la muscular de la mucosa, dejando libre a la mucosa, o sea, la mucosa estaba indemne. Entonces, al insuflar el aire, abrió las paredes del recto y el endoscopista pasó sin encontrar ninguna anormalidad. Paciente ingresado de urgencia por un cuadro de oclusión intestinal con dolor anal y proctorragia, corte axial y longitudinal de la próstata, donde se determina un volumen de 243.83 centímetros cúbicos, inmensa. La próstata tiene un patrón ecoestructural totalmente alterado, nódulos ecogénicos múltiples, se ha perdido la diferenciación entre la glándula interna y externa, y lo que estamos acostumbrados a ver, próstata, indudablemente que esta imagen dista mucho de la hiperplasia de próstata y del cáncer de próstata. En este corte longitudinal se puede ver cómo la próstata comprime al canal anal y parte del recto inferior, pared engrosada y disminución de la luz. En este corte impresiona que la imagen toma la próstata, infiltra a la grasa periprostática, como lo muestra la flecha roja, infiltra la pared anterior del canal rectal, parte de ano, como lo muestra la punta de flecha, y el meso, como lo muestran las flechas. Se plantea la posibilidad de un sarcoma de próstata porque el paciente tenía un PSA normal. Un poquito de discrepancia con el endoscopista, pero el resultado fue eso, fue un sarcoma de próstata con invasión al recto y ano. Aquí está la endoscopía, donde se progresa hasta 3-4 centímetros del margen anal interno, donde se observa una lesión infiltrativa que toma toda la circunferencia del órgano, cerrando en forma puntiforme la luz del órgano, la cual se logra intubar hasta cierto punto, donde la lesión no deja progresar al endoscopio. Hasta unos 7 o 8 centímetros del margen anal se toman múltiples muestras de biopsia, siendo un tejido friable y duro, pétreo a la toma. La biopsia informó un sarcoma. Conclusiones. Cuando se habla de la ecografía, todo el ámbito médico tiene en mente una frase que ha quedado marcada a fuego. Es un método complementario operador dependiente. Y es verdad, pero también es necesario dejar aclarado que todo estudio de diagnóstico complementario enchufado a la 220, manejado por un médico, también son operadores, en más o en menor medida. Todos son operadores dependientes, como lo ha demostrado cuando uno se ha estado viendo estas exposiciones. El gol estándar del estudio ecográfico de la víscera hueca es la endoscopía, sobre todo en lesiones pequeñas, en estadios tumorales iniciales. La endoscopía se encuentra en la ecografía un método complementario óptimo al momento del estudio integral de víscera hueca, ya que agrega información adicional de las características de la pared y de las manifestaciones a distancia que puedan existir. Exceptuando esófago, cámara gástrica y colon transverso, la ecografía es capaz de demostrar lesión en un 80-85% cuando el paciente tiene un proceso de neoformación sintomático. Allá por los años 60, principios de los 70, había un cantor argentino, cantautor, digamos, de muchos rulos y de pelos al viento, que tenía varias canciones. Una de ellas tenía esta letra que decía: ¿cómo te explico? No entendí nada. Y otra que se la había dedicado a los americanos, que tenía varias estrofas. Y yo he sacado algunas poquitas para esta diapositiva, que decía: de mandíbulas anchas, de tanto mascar chicle, perdón por el error, van los americanos,
Para ellos Napoleón fue un gordito, bajito, que organizó la cosa sin americanos. Y terminaba diciendo, y bien amigos míos, le dije lo que supe de los americanos, y yo voy a terminar diciendo, y bien colegas míos, les he dicho lo que sé sobre ecografía patológica de víscera hueca. Agradecidos a quienes vean esta exposición. Muchas gracias.